El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en una nueva entrevista y consulta virtual con su servidor, el doctor Alfonso Mesa. Vamos a hablar de la cuarta parte de las polineuropatías. Polineuropatías es un tema muy grande y extenso, en cual abarca muchas posibilidades diagnósticas y que en esta ocasión nos vamos a enfocar a enfermedades de tipo autoinmunes. Dentro de las polineuropatías, como habíamos explicado y rápidamente como una introducción, el nervio periférico es una forma en que nosotros llevamos información del cerebro a nuestras extremidades o recibimos información de las extremidades hacia el cerebro. Por ejemplo, yo voy a agarrar algo, lo toco y digo, aunque no esté viendo, la estructura, forma, la capacidad de función de la cosa que yo estoy tocando. Por ejemplo, toco esto y digo, tiene esta forma, suena como plástico. O sea, nos dan datos clínicos y estos datos llegan a mi cerebro por medio de estos cables que se llaman nervios periféricos. Estos nervios periféricos son un tejido vivo. Es como si fuera un cable. Aquí el cable por fuera va un plástico que la aísla otro cable, pero por dentro va un cobre que va a llevar realmente la función. En nuestro cuerpo es algo similar. Por dentro va la neurona que va a mandar la información de mi cerebro a mi mano, por ejemplo, que le está diciendo a mi mano, muévete y se mueve. Y por fuera va una grasita que es un tejido vivo, que es como un plástico, lo aísla de otros nervios periféricos y se llama mielina. Y esto es lo que nosotros vamos a establecer. Si esto está primero que todo alterado o dañado, el nervio periférico clínicamente, y luego la causa, el por cual se dañó. ¿Cuáles son los datos clínicos de que un paciente que llegue a la consulta tenga posibilidades de tener una polineuropatía? Es que los pacientes se quejan de que sienten dormidos las manos y los pies. Sienten dolor o piquetes en las manos y los pies que pueden ser simétricos en ambas partes al mismo tiempo, en el mismo lugar, en la misma forma, o asimétricos. A veces esta mano y luego este pie y luego este hombro y luego esta parte del abdomen. Entonces, pueden ser en estas alteraciones dependiendo de cuál es la parte que el paciente nos diga que está alterado. Hay otras ocasiones que el paciente en forma abrupta empiezan a tener daño motor. O sea, en la mañana amanecí bien, pero voy progresando y ya no puedo mover la mano. Se me cayó la mano y luego el brazo y luego la pierna y luego el otro brazo. Y ya no lo puedo mover correctamente y dices, eso es progresivo y rápido. Entonces, trae datos de una polineuropatía, no hay reflejos al momento de ver los reflejos y yo pienso que es una polineuropatía. Ya que hago el diagnóstico clínico de un síndrome de neurona motor inferior con polineuropatía, ¿qué sigue? Entonces, nosotros nos quedamos para establecer no solamente cuál es la enfermedad del paciente, sino qué lo causa. Y en la causa vamos a tener dos grandes grupos de polineuropatías. En las anteriores entrevistas habíamos visto los casos de neuropatías metabólicas, principalmente por alteraciones en el metabolismo de la glucosa o por diabetes mellitus. Entonces, las neuropatías diabéticas, que es la causa más común en México y en el mundo de neuropatías, pero hay otros grupos de neuropatías que nosotros conocemos como neuropatías autoinmunes. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo empieza a tener alteraciones porque nuestro propio cuerpo se empieza a atacar a sí solo. Entonces, las neuropatías autoinmunes es que nuestro cuerpo tiene cierta capacidad para reconocer qué es lo propio y qué es lo extraño. Las células de defensa que están en mi sangre llegan y tocan a cada uno de los órganos que yo tengo en mi cuerpo y ve si esto es normal o está normal. Por ejemplo, llegan mis células de defensa y llegan al pulmón y dicen, este pulmón es mío, no lo voy a atacar. Llegan al riñón, hacen match, y dicen, este riñón es mío. Pero llega una bacteria y dicen, esta bacteria no es mía, atacarla. Pero por alguna razón llegan con el nervio periférico y dicen, este nervio es mío, este nervio es mío. Esto no es mío, y lo empiezan a atacar. Le hablan a otras células que se llaman presentoras de antígenos, son unas células gigantes, y dicen, chécalo, dime si es mío o no es mío. A veces pueden checar y decir, no, tú te equivocaste, si es de nosotros. Ok, ya me equivoqué, y empiezan a hacer otros clones de células de defensa que ya no lo vean como esto anormal. Pero no, llega la célula presentadora de antígeno y dice, esto no, tiene razón, no es de nosotros, atáquenlo, y atacan a todo el nervio periférico. Entonces, son datos de polineuropatías de tipo autoinmune. Y nosotros dividimos las neuropatías autoinmunes en dos grandes grupos, primarias
y secundarias. Primarias es que ya los vienen nuestros genes, que ya tienen esta alteración que en algún momento de nuestra vida iba a despertar una respuesta autoinmune en contra de nuestros nervios periféricos, y que estas primarias autoinmunes las clasificamos en agudas y crónicas. Agudas, como el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una urgencia neurológica. Son pacientes que se levantan en la mañana y dicen, no sé por qué me levanté y me caí, no puedo mover bien mis pies, a lo mejor dormí mal. Y en el transcurso del mediodía ya no puedo mover las rodillas, ya no las puedo flexionar. Y luego en la tarde, la cadera ya, mira, me estoy yendo de lado, ya no me puedo sostener. Y las manos también las siento débiles. Entonces es una polineuropatía ascendente, motora, progresiva. Y esto nosotros le llamamos síndrome de Guillain-Barré. Y eso es una urgencia, porque va aumentando y acelerando y ascendiendo el daño, que llega un momento en que puede llegar hasta el cuello o encima del cuello inclusive y tener problemas para respirar y para deglutir alimentos. Y eso es grave porque el paciente necesita a veces de que tenemos que ayudarle a respirar con una intubación orotraqueal, ponerle un tubo para ayudarle a respirar y conectar un aparato de un respirador artificial, y el que nosotros le damos la alimentación por sondas. Entonces, estos nosotros lo clasificamos y es una polineuropatía porque empezó de alteraciones motoras en forma aguda, ascendente, distal, y esta polineuropatía es inflamatoria porque al momento de buscarle datos de inflamación de nuestro cuerpo como respuesta, hay varios estudios que podemos establecer en sangre que son datos de inflamación como proteína C reactiva, como velocidad de cementación globular, que son estudios de sangre y decimos, este tiene una polineuropatía inflamatoria. Y de estos polineuropatía inflamatoria él tiene rápidamente progresiva y ascendente. Va aumentando y va ascendiendo, 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 y nosotros le ponemos el diagnóstico de Guillain-Barré. Pero hay ocasiones que no, que el paciente dice, doctor, es que hace como 2 meses empezó así como a tener problemas en las piernas para moverlas, y luego ya después las rodillas, pero después se paró y empecé a mejorar poco a poco. Y ahora siento las manos como dormidas y también con problemas para moverme. Y luego también se paró. Y ahora es la tercera vez que me vuelve a pasar. Es como si estuvieran haciendo picos de daño y mejoran. Entonces viene el pico y mejora, pico y mejora. Y estas recaídas, ¿sí?, parecieran ser un síndrome de Guillain-Barré, pero crónico. Y esto es cuando sospechamos una enfermedad que se llama CIDP, que las siglas en inglés es una polineuropatía inflamatoria desmielinizante de tipo crónica, y que necesita cumplir algunos criterios que nosotros vamos a buscar específicamente en el paciente para hacer este tipo de diagnóstico. Por otro lado, hay enfermedades de tipo inflamatorias secundarias. Las otras dos que hablamos, CIDP y Guillain-Barré, son primarias, o sea, nacemos con problemas en nuestro cuerpo y que pueden despertarse en algún momento de la vida. Hay neuropatías inflamatorias secundarias, como son las que son en pacientes con enfermedades reumatológicas como Sjögren, como lupus eritematoso sistémico, como artritis reumatoide, como enfermedad mixta de tejido conectivo y algunas otras enfermedades de tipo reumatológicas, o también pueden ser enfermedades inflamatorias de tipo secundarias por cáncer. Hay pacientes que tienen cáncer de mama y que los trataron, les controlaron el cáncer de mama, ¿sí?, pero empezaron a hacer datos de neuropatía inflamatoria porque el cuerpo va contra el cáncer, va con la célula cancerígena, la engulle y la procesa y dice, ok, cuando vea otra igual que esta, la voy a volver a matar. Y lo malo es que pedacitos de las células cancerígenas se pueden pegar en los nervios periféricos, aquí, pegarse. Y el cuerpo viene, lo detecta y dice, esto también es cáncer, hay que matarlo. Y no, se equivocó, mató al nervio periférico, lo dañó, porque pedacitos de estas células se pueden quedar aquí en forma anormal. Acuérdense que una célula cancerígena es anormal, no es algo normal, entonces empieza a alterar todo el componente normal de nuestro cuerpo humano, y pueden pegarse aquí antígenos contra el nervio periférico y hacer neuropatías de tipo secundarias a enfermedad de cáncer. Se llaman neuropatías paraneoplásicas. Dice, doctor, yo tengo un cáncer de mama, ¿entonces me puede pasar esto? Sí. Pero también es necesario decirles que hay pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de colon, que utilizan medicamentos de quimioterapia y que la quimioterapia puede dar la neuropatía. Entonces, es muy importante para nosotros establecer con el paciente específicamente cómo han sucedido las cosas. Oiga, ¿le empezó antes de darle el tratamiento o después? No, doctor, me empezó antes. Ok, entonces descartamos el tratamiento y puede ser una neuropatía paraneoplásica. O no, ¿sabe qué, doctor? Me pusieron el medicamento y a los 13 meses me empezó ok, puede ser relacionado con el medicamento y que ese puede ser el causante.
Dice, doctor, ¿y cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que puede ser por medicamento o por el cáncer? Porque cuando es por cáncer, la mayoría son neuropatías que se llaman desmielinizantes. Si vemos el nervio, es como si estuviera el nervio carcomido, pero no trozado totalmente. Cuando es alteraciones axonales, va más a que sea el medicamento, la quimioterapia, y ahí es como que si hubiera trozado el nervio. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Qué estudios es? El estudio se llama electromiografía de velocidad de conducción nerviosa. Es un estudio fuerte. Nosotros ya sabemos en nuestro cuerpo humano por dónde van los nervios. Es como si fuera un cable. Imagínense que el cable lo tenga aquí. Ya sé por dónde va en mi cuerpo. El nervio mediano va de aquí en esta parte, cruza por esta parte y llega a estos dedos. Entonces, el nervio mediano sabemos dónde va. Si ya sabemos dónde va, entonces podemos poner un electrodo de registro y podemos poner un electrodo de estímulo. Entonces, ponemos un electrodo de estímulo, estimulamos esta parte con un pequeño toque eléctrico y el electrodo de registro registramos cuánta corriente en forma de una onda me está dando el paciente. Es como si tuviera yo este cable. Dijeron, oye, este cable no funciona, pero yo no quiero trozar todo el cable ni cambiarlo. Quiero saber dónde está el daño. Entonces, le pongo aquí 5 amperes y aquí me da 5 amperes. En un electrodo de registro y de estímulo. Lo estimulo con 5 amperes y me da 5 amperes. Pero aquí lo estimulo con 5 amperes y aquí me da 2 amperes nada más. Se pierde el amperaje, entonces quiere decir que el daño está aquí. Pues nuestros nervios es casi similar. Hacemos estudios en cada uno de los nervios y les damos una corriente y ya estamos establecidos cuánto es lo normal y cuánto es lo anormal en el cuerpo humano. Si está normal, obviamente, pues está normal el paciente y tiene otros datos clínicos que no es una neuropatía, o puede ser neuropatía de fibras pequeñas, que es un caso muy aislado y ahorita voy a explicar al final, o puede ser que el paciente tenga alteraciones y me digan, ¿saben qué, doctor? En los estudios, cuando le hice el nervio mediano, ¿sí? Lo estimulé y la parte sensitiva del nervio mediano, ¿sí? Me dio una velocidad muy lenta. En lugar de darme una velocidad rápida del impulso nervioso, me dio una velocidad lenta. Ah, ok. Y acá, doctor, en el nervio radial también me dio lo mismo. Y el nervio peroneo del lado izquierdo. Ah, ok. Entonces es una polineuropatía asimétrica sensitiva de tipo desmielinizante. Dices, ¿y todo eso lo supimos por ese estudio? Sí, todo eso lo supimos por ese estudio. Oye, doctor, ¿y ese estudio quién los hace? Los hace medicina de rehabilitación, médicos de rehabilitación y médicos neurofisiólogos, que son neurólogos que aparte hicieron un estudio de 1 o 2 años de neurofisiología de este tipo de estudios. Oye, doctor, y ya me hicieron esos estudios, sale que yo tengo una polineuropatía de tipo desmielinizante, sale que tengo una polineuropatía de tipo crónica, me hicieron los estudios y tengo una enfermedad que por esos tipo de problemas me diagnosticaron después porque me enviaron con reumatología a que yo tengo lupus. ¿A poco por medio de neuropatías pueden hacer diagnóstico de lupus? No es que se haga por medio de neuropatías. La neuropatía es uno de los datos que necesita para tener todos los criterios para hacer un diagnóstico definitivo de lupus eritematoso sistémico, pero el reumatólogo va a pedir muchos más estudios para confirmar este diagnóstico como tal, pero si es una vía de entrada o una vía inicial para que el paciente pueda saber si lo que estamos ante él es una neuropatía y si neuropatías son inflamatorias y si son secundarias a una enfermedad reumatológica y en este caso secundaria al lupus. Dice, ¿a poco se han hecho diagnósticos? Sí. Inclusive hemos hecho diagnósticos como una paciente que vi hace como 3 semanas de un cáncer de mama por una neuropatía. Trae una neuropatía, le empezamos a investigar, salió positivo para datos de inflamación. Le dijimos, ¿sabe qué? Hay que buscar que no tengan ninguna alteración de tipo paraneoplásica porque los estudios me salieron con daño mixto sensitivo y motor de tipo axonal desmielinizante y que esto puede ser compatible con muchas cosas dentro de esto de lo paraneoplásico. Hay que hacerle una mamografía por parte de oncología, Papa Nicolau y hacer otros estudios para establecer que no sea algún tipo de neoplasia. Y si salió positiva para primero salió alguna alteración que en la mamografía que se llama BIRATS, para establecer qué tanto posibilidad había que esa lesión fuera maligna, ¿verdad? Y ella salió un BIRATS 4, o sea que la posibilidad era alta. Le hicieron una biopsia y salió que tenía un cáncer intraductal. Entonces, sí pudimos diagnosticar desde aquí a que tenía un cáncer. No es lo más común. Lo más común es que ya venga el paciente, ¿sabe qué, doctor? Hace 5 años me dio cáncer de mama. Actualmente ya estoy en remisión, estoy en control, tengo un medicamento, estoy tomando tamoxifeno, pero empezó a dormirse mal las manos, doctor. Y también los pies. Y mire, ya no puedo abrir bien las botellas. Dices, neuropatía clínicamente. Le hicimos el estudio de electromiografía de velocidad de conducción nerviosa y salió que tenía un daño secundario a una enfermedad paraneoplásica. Tenía anticuerpos positivos contra YO, anti-YO. Y estos estaban indicando que el cuerpo reaccionó contra células cancerígenas, pero se pegaron el cable,
en los nervios periféricos y empezaron a autoatacarse. Le dimos medicamento a la paciente, iniciamos con inmunoglobulinas y luego le dimos esteroides e inmunosupresores para largo plazo y la paciente se controló. Entonces, podemos tener bien establecido el diagnóstico por hacer las formas correctas del protocolo de estudio de las neuropatías, cuál es la posible causa e inclusive confirmar la causa y tratar el problema causante para controlar la neuropatía a largo plazo. Como último, nosotros tenemos dentro de este tipo de diagnósticos, hay ocasiones que nos llegan pacientes, doctor, es que me dan unos dolores horribles en la punta de los dedos de las manos y los pies como toques eléctricos y se me duermen. Dices, ¿neuropatía? ¿Trae datos de una polineuropatía simétrica distal? Y le hicimos el estudio de electromiografía y velocidad de conexión nerviosa, normal. ¿Cómo? ¿Pero trae todos los datos de una neuropatía? No, pues normal, lo checamos las gráficas y sí, está normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Que al hacer el estudio de electromiografía y velocidad de conducción nerviosa, solamente vimos fibras de mediano calibre y de gran calibre, pero no podemos con ese estudio investigar las fibras de pequeño calibre. No nos da para que los microvoltajes sean tan específicos para ver neuropatías de pequeño calibre. Y con esta paciente lo que yo sospechaba era una neuropatía de fibras pequeñas. Ella es la mamá de un amigo de colega de la generación de medicina. Entonces, la vimos y increíblemente también su hija tenía los mismos datos clínicos. Entonces sospechamos en una neuropatía de fibras pequeñas, pero su hija vivía en otro país. No nos creyeron porque dijeron, no, como mexicanos van a hacer este diagnóstico, que es algo difícil. Y no, la volvieron a meter a todo el sistema de estudios y finalmente describieron que era una neuropatía de fibras pequeñas. Le hicieron una biopsia que se llama biopsia para densidad de fibras pequeñas con tinción de plata. Salió positiva, le iniciaron ya el tratamiento y ella ya está mucho mejor, igual que con su mamá. Entonces, podemos llegar a diagnósticos difíciles, inclusive en pacientes que tienen algunas neuropatías raras o asociadas a algunas otras enfermedades. Y finalmente supimos que era por gluten. Formaba anticuerpos contra gluten y eso era lo que ocasionaba que las neuropatías se exacerbaran más y que era una neuropatía de fibras pequeñas secundarias a anticuerpos contra gluten y que controlaba la dieta con el paciente más medicamentos, se pudo controlar muy bien y tener una calidad de vida adecuada. Entonces, podemos nosotros establecer el diagnóstico definitivo con los pacientes llegando con un estudio específico del protocolo de investigación para saber qué está pasando con cada uno de ellos. Muy bien, pues se ve, es un tema grandísimo, larguísimo. Realmente en redes sociales me han preguntado muchas otras, haciéndome preguntas acerca de neuropatías. Fibras pequeñas fue una que me enviaron muchas preguntas. Entonces yo quería pasar al siguiente tema la próxima semana, pero yo creo que no. Hay muchas preguntas todavía disponibles, entonces la próxima semana va a ser de preguntas y respuestas de neuropatías inflamatorias, entre ellas neuropatía CIDP, neuropatía tipo Guillain-Barré y neuropatía de tipo fibras pequeñas. Mándenos por favor sus preguntas y a todos los comentarios a nuestras redes sociales para poder saber también de este próximo tema al siguiente de qué quisiéramos que pudiéramos hablar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos les ayude en esto a orientarse si usted tiene algún dato clínico de algún familiar y que puedan acudir a su neurólogo de confianza para que pueda él llegar a un diagnóstico definitivo de las neuropatías con un estudio correcto. Cualquier otra cosa, si desean, aquí estamos con mucho gusto en Neuromesa, en Centro Médico AVE, en el piso 6. Cuídense mucho, saludos y excelente tarde. Nos vemos.